caramba! ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Cómo vine a dar aquí? Ni cuenta me di. Yo estaba frente al río, en un risco, a punto de caerme, cuando de pronto me di cuenta, pero no me acuerdo cómo llegué ahí. De alguna vaca que hasta aquí llegó. A lo que llegan los pobres animales de repente, ¿verdad? A lo mejor le afectó la sequía o... El cadejo es como una especie de ánima o una especie de ser que habita en varios lugares. Él nos dice que hay cadejo blanco y hay cadejo negro. Muchas de las veces los hace que se pierdan en la sierra, los hace que se pierdan en el monte. Una especie como de perro, pero mucho más grande. Que se queden de repente sin conocimiento y los avienta por algún acantilado, por algún precipicio. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Los saludamos, somos sus amigos Ana y Luis Carrillo y les damos la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy nos encontramos en un camino que nos lleva de la comunidad Benito Juárez hacia el Tanque de San Juan, que es un camino que Ana recorría de niña, ¿verdad? Era el camino que ella recorría de la casa de su abuelita materna hacia la casa donde ella vivía con sus papás en el Tanque de San Juan. Y fíjense que la intención del día de hoy es mostrarles otro río, mi gente, otro río donde ya en una oportunidad les pudimos platicar una historia, pero ahorita pues venimos a asomarnos a ver si trae agua, como los demás que les hemos mostrado en videos anteriores. Aquí es un lugar donde a la familia de Ana le gusta mucho. Han venido aquí a hacer sus días de campo, ¿verdad, Ana? Sí, a meternos al agua, porque se ve bien bonito, ahorita lo van a ver. Sí, fíjense que aquí es un lugar de los favoritos de la familia de Ana para venir de día de campo. Entonces, pues la intención del día de hoy es mostrárselos y platicarles una historia muy interesante que por ahí nos hicieron favor de mandárnosla desde Guatemala, mi gente. Espero que les guste esta historia. Y con esta historia quiero mandarle un saludo al señor Johnny Mazariegos y a su esposa Mari Carmen, que fueron quienes nos mandaron esta historia. Esta historia les sucedió allá por el año de 1995, mi gente. Entonces, pues espero que sea de su agrado. Nomás que, ¿saben qué? Vamos a ver por dónde pasamos porque el charcote, ¿verdad, Ana? Si no, ahorita brincamos el alambrado. Ya vemos. ¿Brincamos? Deja ver. O si no, pues nomás se te mojan los calcetines. Mi gente, fíjense que él nos platica que su esposa es de Querétaro. Pero viven allá por Guatemala. Entonces fíjense que a mí se me hace muy interesante porque yo me imagino que allá en Guatemala hay un montón de historias y leyendas, ¿eh? No es la primera vez que platicaríamos una historia de por allá. Y como que hay muchas similitudes en algunas de las leyendas que pasan por allá. Como la historia que les voy a platicar el día de hoy, que pasó en un lugar llamado Santa Rosa de Lima, allá por Guatemala. Este señor nos platica que él vive en un lugar que se llama San Marcos, Guatemala. Y nos platica que en una ocasión fueron a visitar a una cuñada allá a Santa Rosa de Lima. Iban por unos días a quedarse por ahí. Miren, estoy viendo que es como un esqueleto de alguna vaca que hasta aquí llegó. Miren nada más. Qué curioso. A lo que llegan los pobres animales de repente, ¿verdad? A lo mejor le afectó la sequía o algo pasó con ese pobre animal. Pero bueno, pues nos platica que en una ocasión fueron a visitar a una cuñada a Santa Rosa de Lima. Un lugar pues que estaba un poquito apartado, ¿verdad? Estaba algo retiradito de San Marcos, pero ellos se fueron con la intención de visitar a la cuñada. Pues resulta, mi gente, que al llegar, este señor nos platica que él notó luego al llegar, que ya para llegar a la casa de la cuñada había un cafetal muy grande. Había un cafetal en la entrada de la casa de esta persona. Llegaron por ahí, estuvieron conviviendo, estuvieron platicando un tiempo y muy temprano se fueron a acostar. Él nos menciona que ahí la gente acostumbra a dormirse temprano. A las 7 de la tarde ya estaban todos acostados. Yo me imagino que por allá pues a esas horas ya está oscuro, ¿verdad? Porque fíjense que cuando esta persona me mandó el mensaje, yo estuve platicando por mensajes cuando me platicó esta historia. Y él me dijo, ¿sabe qué? Pues que pase buenas noches.
Y aquí en Jerez, mi gente, pues todavía era en la tarde, toda luz de día. Entonces yo me imagino que a las 7 de la tarde, pues allá ya es algo tarde, ya está oscuro. Él nos platica que se fueron a acostar. A las 7 ya estaban acostados. Pero no se podían dormir porque ellos acostumbran a dormir más tarde. No se podían dormir todavía. Y resulta que se estuvieron platicando ahí un rato, en lo que les llegaba el sueño, en lo que el sueño los vencía, se estuvieron ahí platicando sobre pues asuntos de ellos, ¿verdad? Asuntos personales, sobre su familia, sobre el viaje. Se estuvieron ahí un muy buen rato platicando. Y como a eso de las 10:30 de la noche, a este señor le dieron ganas de ir al baño. Pero el baño estaba fuera de la casa. A la orilla de aquel cafetal que estaba en la entrada, por allá estaba el baño. Entonces él agarró una vela porque nos dice que no había alumbrado, no había luz eléctrica en ese lugar. Entonces su cuñada les entregó una vela y ella se llevó otra. Pero dentro de cada cuarto, por lo regular, siempre tenían muchas velas porque pues las necesitaban en las noches eran muy oscuras ahí en ese lugar. Entonces las necesitaban para alumbrarse. Él nos platica pues que de repente le dieron ganas de ir al baño. Se levanta, agarra una de las velas y le dice a su esposa: ¿sabes que ahorita vengo? Me anda del baño, no tardo. ¿Pero a dónde vas? Pues al baño. ¿Y si sabes dónde está? Pues sí, lo miré que estaba allá en la orilla, en la entrada junto al cafetal. Allá estaba el baño. Ándale pues, no te tardes. Él nos platica que agarró una vela y para salir de la casa con rumbo al baño, él tenía que cruzar la cocina. La tenía que cruzar. Entonces él nos platica que aún con la vela estaba muy oscuro, pero él, al abrir la puerta de la cocina hacia la parte de afuera, se dio cuenta que estaba muy oscuro y a la vez como que le dio pendiente dejar a su esposa sola y dejó la vela prendida en la entrada de la cocina para que le alumbrara un poquito lo que era la entrada, porque ya de regreso a oscuras él quería saber dónde era la entrada. Estaba tan oscuro el lugar que era muy difícil ver dónde estaba pisando. Entonces él deja la veladora en la banquetita, en la entrada de la cocina, y se va caminando en busca del baño. Pero se perdió. Él nos menciona que de pronto no supo por dónde andaba. Él nomás recordaba haber visto el baño junto a aquel cafetal. Pero él, por más que caminaba, llegó hasta un potrero y no encontraba el baño. Siguió caminando y de repente se quedó inconsciente. O al menos él piensa que eso fue lo que le pasó, porque él nos menciona que cuando él salió del cuarto, cuando él salió con su esposa hacia el baño, cuando él le dijo que traía esa necesidad, eran las 10:30 más o menos aproximadamente. Eran como las 10:30 de la noche. Y él nos dice que de repente, pues él cree que muy probablemente se quedó inconsciente porque él despertó. Pero curioso, mi gente, porque él estaba parado al pie de un río. Así como estamos nosotros en este preciso momento. Cuando él se dio cuenta, estaba frente al río. ¡Ah, caramba! ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Cómo vine a dar aquí? Ni cuenta me di. Él estaba parado frente al río, pero él recordaba que el río estaba muy lejos de la entrada de la casa de su cuñada. Entonces él nos explicaba qué era lo que estaba pasando, cómo fue a dar ahí, cómo fue a dar a ese lugar. Él nos explicaba. Dijo, bueno, pero pues él seguía sintiendo aquella necesidad de entrar al baño. Siguió caminando en busca del baño, de aquel baño. Él siguió caminando más bien en busca de una orientación, de saber en dónde estaba. Estaba completamente perdido. Siguió caminando y más o menos cuando agarró el rumbo, cuando él supo más o menos en dónde estaba, agarró, según él, con rumbo hacia la casa de su cuñada. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Tuvo que cruzar 8 potreros. Potreros muy grandes que estaban divididos por cercas de piedra y alambre de púas. Brincó el primer potrero y por allá a lo lejos alcanzaba a divisar una lucecita. Y él la fue siguiendo porque él estaba completamente seguro que iba a ser la casa de su cuñada.
que iba a ser probablemente la vela que él dejó ahí. Siguió caminando y cruzó otro potrero más y otro alambrado. Cruzó ese potrero y llegó al siguiente, se topó con otra cerca, la brincó. En total avanzó 8 potreros. 8 potreros, 8 alambrados. Esto era prácticamente imposible. ¿Cómo iba a ser posible que él caminara tanto y no lo recordara? ¿Qué fue lo que pasó en ese lapso de tiempo? Él lo último que recordaba era haberle dicho a su esposa que iba a salir al baño y salir de la puerta de la casa, caminar hacia el cafetal. En un momento dado ya no supo en dónde estaba y no se explicaba qué pasó en ese lapso de tiempo cuando él cruzó aquellos potreros, porque era algo que él no recordaba. ¿Cómo iba a ser posible que estuviera en ese lugar y no supiera cómo llegó? Al final llegó cuando cruzó el 8º potrero, porque los iba contando porque él no recordaba haber tenido que cruzar ningún potrero cuando llegaron a la casa de su cuñada. Él no recordaba haber cruzado ningún potrero. Entonces él los estaba contando para más o menos poderle decir a su esposa por dónde andaba. Al cruzar el 8º potrero y divisar aquel cafetal, caminó con rumbo hacia el cafetal y ahí estaba el baño, a un lado, justo como él lo recordaba. Igual, pero era tanto su asombro, era tanto su desconcierto por no saber qué era lo que había pasado, que hasta las ganas del baño se le quitaron. Él regresó y no tenía una explicación de qué era lo que había pasado. Al entrar a su cuarto, su esposa ya estaba dormida, estaba completamente dormida. Él decidió no hacer ruido, no molestarla y acostarse al lado de ella a dormir, a tratar de descansar. Pero cuando esta mujer lo sintió, despertó y le preguntó que qué era lo que estaba haciendo, que por qué se había tardado tanto. Y él solo le respondió, no sé, es que me perdí, no encontré el baño, no lo encontré y lo andaba buscando. Dijo, sí, pero tanto tiempo, pues qué tanto me tardé. Fíjate que yo no supe qué fue lo que pasó, pero ya cuando acordé, yo estaba frente al río, en un risco, a punto de caerme. Cuando de pronto me di cuenta, pero no me acuerdo cómo llegué ahí. ¿Cómo que no te vas a acordar? Pues ¿dónde andabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué te tardaste tanto? Y él recordó que cuando él salió del cuarto dejó una vela puesta ahí en la banqueta, en la entrada de la cocina, justo para entrar donde estaba su esposa. Él dejó una vela. Y en ese momento se dio cuenta que él entró completamente a oscuras. Se levantó a investigar, pensando que probablemente se había apagado aquella vela, pero no, ya se había acabado. Se había consumido totalmente, siendo que era una vela nueva. Su esposa estaba de cierta forma un poco molesta y algo desconfiada por no saber dónde estaba su esposo, dónde se había metido, dónde estuvo todo ese tiempo. Y ella le dijo, ya ves, pues simplemente, si la vela se apagó, fíjate todo lo que te tardaste, mujer, pero pues qué tanto me pude haber tardado. Son las 4:30 de la mañana, ¿ya te diste cuenta? Son las 4:30 de la mañana. Tú saliste a las 10:30, son las 4:30. Pero es que yo no recuerdo nada, yo no sé qué pasó. Te lo juro que no recuerdo absolutamente nada. Estaban muy sorprendidos. Su mujer, al ver su cara, se dio cuenta que era real lo que él estaba diciendo, porque se miraba aparentemente muy asustado. Se miraba muy asustado porque no sabía qué pasó en ese lapso de tiempo. Fueron bastantes horas. Él solamente se preguntaba cómo era posible que haber recorrido tanto terreno, haber recorrido tantos potreros sin darse cuenta. Pero ahí se estaba dando cuenta que no fue solo eso, sino que también fueron bastantes horas las que estuvo afuera de la casa. Pero él no recordaba absolutamente nada. Y cuando él reacciona, estaba parado frente al río. Ni siquiera que se haya quedado dormido. Estaba inconsciente, pero parado. Estaba parado. Entonces eso era algo muy extraño. La esposa le dijo, ¿sabes qué? Ya, acuéstate a dormir, ya no estés pensando cosas. Ya. Decidieron tratar de no seguir pensando en el asunto y se fueron a dormir. Y él nos platica que al siguiente día por la mañana
le platicaron a su cuñada, le platicaron a aquella mujer lo que había sucedido y que a ella solamente le dio risa y dijo, de seguro fue el cadejo. ¿El cadejo? Sí, yo creo que ha de haber sido el cadejo. Pues él nos menciona que no sabe qué es exactamente el cadejo, pero que su cuñada, la única explicación que daba es que muy probablemente había sido el cadejo. Mi gente, si ustedes son de Guatemala o si ustedes han escuchado una historia similar, ojalá y nos pudieran platicar un poquito sobre qué es el cadejo. Yo estuve platicando con el señor Johnny y le estuve preguntando para él qué era el cadejo o si él tenía una explicación de qué fue lo que pudo haber sucedido. ¿Qué fue lo que pudo haber sucedido y por qué su cuñada le dijo que era el cadejo? Y el señor Johnny nos menciona que él en su momento no supo a qué se refería su cuñada. Él no supo, pero ya investigando un poquito mejor, él nos menciona que allá en Guatemala hay dos tipos de cadejos. El cadejo es como una especie de ánima o una especie de ser que habita en varios lugares. Él nos dice que hay cadejo blanco y hay cadejo negro. El cadejo blanco supuestamente es bueno. Cuando de repente por ahí una persona anda muy tomada, anda borracho o pierde el conocimiento o de plano no sabe ni lo que hace, muchas de las veces dicen que se le aparece ese cadejo blanco y lo ayuda. El cadejo blanco es bueno. Pero también existe el cadejo negro, que es un cadejo, es un ser que es maligno, es malo. Supuestamente se dice que lo hace a uno perder el conocimiento, lo hace a uno perder el control, o lo saca uno de sus cabales y por lo regular lo perjudica. Muchas de las veces los hace que se pierdan en la sierra, los hace que se pierdan en el monte, o los hace que se queden de repente sin conocimiento y los avienta por algún acantilado, por algún precipicio. Y pues esta persona, imagínense, yo pienso que se topó con el cadejo negro, porque él nos dice que estaba frente a un río. Yo pienso que él alcanzó a reaccionar en el momento justo antes de caer al río. Y el río, pues yo me imagino que probablemente llevaría agua. No lo sé, la mera verdad. Pero él nos dice que mucha gente los ha visto. Tanto el cadejo blanco como el cadejo negro en Guatemala. Muchas personas hablan sobre eso. Dice que es una especie como de perro, pero mucho más grande. Mucho más grande. Yo le preguntaba que si será probable que sea lo que aquí nosotros en México conocemos como un nahual, que es una persona que tiene la habilidad de transformarse en algún animal. Muy probablemente estemos hablando de lo mismo. El cadejo negro, aquí con nosotros un nahual. O no sé si un nahual también exista allá, si sean cosas diferentes, no lo sé. Pero él dice, pues que para él no hay otra explicación, porque él de repente pierde el conocimiento, pierde el sentido del tiempo y aparece parado junto a un río, frente a un río, casi a punto de caer, y ya habían pasado bastantes horas de las cuales él no tiene conocimiento de cómo llegó ahí, ni qué fue lo que pasó. Una cosa muy rara, mi gente, una cosa muy curiosa, historias que les digo que pasan. Si por allá en Guatemala ustedes saben exactamente qué es el cadejo, fíjense que sí me llama mucho la atención saber qué es exactamente el cadejo, mi gente. Y si tienen más historias ustedes con él, con ese ser, ojalá y nos la pudieran compartir, mi gente, para platicarlas aquí en el canal. Porque lo que le pasó al señor Johnny a mí se me hace algo muy interesante. Qué chulada de río, mi gente, el chorrazo de agua. Bendito sea mi Padre Dios, que nos ha bendecido con el agua este año. Estamos muy contentos, contentísimos, mi gente. Emocionadísimos porque este año, pues yo creo que sí nos va a ir bien. Ya ahorita, pues ya hay elotes, mi gente. Ya por ahí la gente cose sus elotes, hacen sus tatemas. Una temporadita más, pues ya va a ser maíz para sembrar. Estamos muy emocionados, mi gente, porque nos ha llovido bastante. Como ven, y pues no nos queríamos perder la oportunidad de mostrarles este río, que es donde Ana de niña venía a bañarse y donde hacían sus días de campo la familia en su infancia. Como les mencionaba al principio del video, este camino, mi gente, que tenemos aquí enfrente es el que lleva de la comunidad
Colonia Benito Juárez, que es donde vive la mamá de Ana. Bueno, donde vivía la mamá de Ana. Y nos lleva al Tanque de San Juan, que es de donde es el papá de Ana, donde Ana vivió en su infancia. ¿Qué hiciste, Ana? Una corona de flores. Una coronita. Pues bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video, esta historia. Darles las gracias por habernos acompañado hasta el final. Estamos muy agradecidos con ustedes, mi gente, porque siempre están al pendiente de nuestros videos. Siempre nos están comentando, siempre están al pendiente, preocupados por nosotros. Estamos muy agradecidos con todos ustedes, mi gente. Gracias a ustedes es que podemos hacer este tipo de videos. Y antes de cerrar este video, quiero mandar un saludo muy especial por ahí para la suegra de nuestro compañero Memo del canal La Tierra con la Tierra, que hace unos días nos platicó que su suegra es muy fanática del canal, que por ahí le ponen los videos. La señora al parecer le gusta mucho nuestro contenido. Pues quiero mandarle un saludo muy en especial a esta señora, la señora Rosa Muro de San Miguel, de parte de Ana y Luis de Relatos de Zaguán. Pues bueno, mi gente, ya nos despedimos. Somos sus amigos Ana y Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.